Hola, bienvenido de nuevo a este taller de contar historias e infociudadanía. Ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a desarrollar todo ese contenido del que les hablé en el video pasado. Y esta parte, el primer punto de este esquema, me gusta mucho porque creo que a partir de acá se desprende todo. Y a partir de allí y a partir de nosotros mismos. Hay una dinámica que a mí me gusta mucho, que la desarrollo en los talleres vivenciales y que quiero que la desarrollemos acá también, que es quién soy, de dónde soy, dónde estoy y cuáles son mis sueños. Vamos a hablar así, les voy a hablar de quién soy yo. Yo soy Ana Carolina Mendoza, mujer, migrante, venezolana. Vivo acá en Riohacha, La Guajira, Colombia, como les comenté. Vengo de una familia tradicional, pero ya en algún punto de mi vida ya yo quise escribir una historia distinta. ¿Y cómo comencé escribiendo esa historia? Mirando hacia adentro, mirando quién soy de verdad, o preguntándome quién soy de verdad. ¿De dónde vengo? De Maracaibo, Venezuela, una ciudad metrópoli, una ciudad ciertamente, o se acerca a lo cosmopolita, se acercaba a lo cosmopolita. Tenía todo. Aparentemente en Venezuela tenía una vida, a mis 20 y tantos años, tenía una vida arreglada, cómoda. Pero ¿qué pasaba? Había algo que no cuadraba, que no me cuadraba, y era yo. Era ese quién soy, en esa búsqueda de quién soy, de dónde vengo y dónde estoy, acá en La Guajira, en una ciudad tropical, con un mar Caribe, con unos azules espectaculares, pero que también es muy distante de ese lugar donde yo vengo. Esta es una ciudad muy hermosa, pero todavía con mucha estampa de pueblo. Y bueno, ustedes dirán, ¿dejaste una ciudad como Maracaibo por una pequeña ciudad en vías de desarrollo como Riohacha? Sí, pero vuelvo a lo primero, ¿quién soy? ¿Cuáles son mis sueños? Justamente estoy acá por eso. La Guajira, Riohacha, La Guajira, Colombia, es mi dónde, acá en este tiempo. En este tiempo es mi espacio. Y acá pude encontrar quién soy. ¿Y quién soy? Un ser humano, una mujer vulnerable o doblemente vulnerable por ser mujer, por ser migrante en esta zona de frontera. Pero tampoco quiero victimizarme, sencillamente es un ejemplo de cómo podemos ir preguntándonos y descubriendo quiénes somos, de dónde vengo, dónde estoy, cuáles son mis sueños, para construir nuestra historia personal. Y así como cada uno, como yo tengo mi historia, como tú tienes tu historia, cada quien tiene su historia, y todas estas historias conforman un conglomerado que se llama sociedad. En esa sociedad que debemos, partiendo de la comunicación, partiendo del diálogo, partiendo de creer en la buena fe del otro, partiendo de ponernos en el zapato del otro, crear una convivencia más sana. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Y cuáles son mis sueños? No son preguntas que me tienes que responder a mí en este taller. Tampoco a Salto Ángel, tampoco tienes que hacerlo a Colombia, en este caso. Te las vas a responder a ti mismo, porque tú puedes ser más. El segundo punto de este taller, Contando Historias e Infociudadanía, se trata acerca de la comunicación y el diálogo para la convivencia. ¿Cómo se come esto? Pues creando la comunicación. Como les hablé en el primer video, tradicionalmente e históricamente estamos acostumbrados a una estructura de comunicación: emisor, receptor, mensaje, contexto y canal. Pues no. En la cotidianidad, en la vivencia, en las relaciones interpersonales, la comunicación es totalmente distinta, porque a veces el mensaje no es oral, a veces el mensaje puede ser físico, a veces el mensaje puede ser el tono en el que uno enuncia una palabra, una sílaba, cómo termina, cómo remata una oración. Entonces eso es lo que vamos a aprender también acá. ¿Por qué? No solamente para expresarnos nosotros, sino también para aprender a decodificar y a construir la comunicación interpersonal con otros y a decodificar sus mensajes. ¿Cómo podemos crear esa comunicación? Hay algo básico y que lo podemos hacer tú, lo puede hacer ella, lo puede hacer él, lo podemos hacer todos, y es la escucha. A partir de la escucha nosotros vamos conociendo ese código, esa manera de comunicarse del otro, y nosotros desde nuestra buena intención de crear una comunicación sana, respetuosa para la convivencia, establecer esos puentes o tender esos puentes partiendo de la comunicación del otro. Ustedes me dirán, pero ¿cómo se come eso? Sí, vamos a escuchar al otro y primero no nos tomemos las cosas personales.
Segundo, veamos cuál es la intención del otro en ese diálogo, en ese discurso tanto oral como no verbal. Y allí podemos intervenir nosotros. En el caso de la migración, a mí me llama mucho la atención, y en este caso justamente que lo estamos tratando acá en la Asociación Salto Ángel, que estamos haciendo una campaña muy humana y muy cotidiana y muy cercana para, si no erradicarla, al menos bajar los índices tanto de xenofobia como de aporofobia. Que vemos en el otro, vemos en ese migrante venezolano, a ese hombre o esa mujer, por ejemplo, que deambula en un parque o que camina con su vestimenta roída por la avenida Primera, y ya lo tipificamos, lo estigmatizamos, lo marcamos, y discúlpenme que haga un desglose de adjetivos, porque es que creo que son hasta los más respetuosos, pero lo señalamos sin conocer esa realidad del otro, porque si bien es cierto que está deambulando en una plaza, caminando en una avenida, que aparentemente no tiene un buen estado físico, ¿qué hay más allá? Nos hemos acercado al otro a preguntarle cómo está, cómo se siente. Yo creo que todo parte de allí. Entonces, vamos a crear la comunicación desde el respeto, desde la buena intención, pero sobre todo desde ponernos en el zapato del otro. No todas las migraciones, ni toda la migración venezolana, la voy a focalizar acá en el municipio de La Guajira, en Riohacha, en los municipios fronterizos Riohacha, Maicao y Uribia. Me voy a focalizar allí. No todos los venezolanos migrantes tienen esa misma circunstancia. No todos los migrantes venezolanos vienen por los mismos motivos. Hay la migración venezolana en esta zona fronteriza norte venezolana o Colombo venezolana es variopinta. Está el profesional que vino a buscar una mejor calidad de vida, como también está el que se aventuró por esas trochas de la frontera y cayó, bien sea en Maicao, bien sea en Uribia, bien sea en Riohacha, y está sobreviviendo en las calles, con ayuda, sin ayuda. Entonces, a eso es lo que quiero, en eso es lo que quiero hacer énfasis. Vamos a mirar más allá de lo que aparentemente se ve. Vamos a escuchar, vamos a preguntar, incluso con un saludo, ya con las respuestas que nos den, a partir de un saludo, ya nosotros podemos crear esa comunicación desde el respeto para la convivencia y crear un diálogo, un discurso distinto, tanto para convivir, aunque suene reiterativo, para vincularnos, como para tratar a esa otra persona que quizás es paisano o coterráneo, pero quizás no. También quiero poner un ejemplo de los colombianos retornados. Está también el otro caso, o la otra manera de migración, que son los colombianos retornados. Ustedes dirán, pero son colombianos, pero son retornados y están en un proceso. Ese adjetivo de retornado denota una circunstancia, y es que ellos están también, al igual que los venezolanos, viviendo un proceso de reinserción social, de reinserción cultural, y necesitan también unas herramientas emocionales, necesitan herramientas de comunicación para adaptarse a esa nueva Colombia que ellos encontraron después de quizás cuántos años haber vivido en Venezuela. Es una cuestión también de modo de vida. La migración, yo siempre he dicho que tiene sus matices, tiene sus intensidades, y esto no lo digo partiendo de un texto o por algún trabajo y científico, no, sencillamente es la experiencia desde mi migración, desde la migración que observo, desde la migración con la que convivo. Y ese colombiano retornado también siente no voy a llamar desprecio porque me parecería irresponsable, pero siente esa mirada distinta, siente ese tono maltratador, siente ese señalamiento con este látigo justiciero que se llama dedo índice, y también está en un proceso, como les dije, de reinserción, de cambio, y necesita sentirse acogido, necesita sentirse sobre todo respetado. Entonces, ¿qué es a lo que yo los invito? Tanto a la población de acogida como a los migrantes que ya tienen tiempo acá, como a los retornados que ya tienen tiempo acá, que ya conocen un poco más el contexto. Vamos a crear comunicación partiendo del respeto y comenzando por la escucha activa, sin sentirnos vulnerables, sin ponernos en ese escudo de
a la defensiva con el otro. No, el otro y yo estamos en un mismo espacio, compartimos un mismo tiempo, un mismo espacio. Aunque nuestras circunstancias sean distintas, también tenemos circunstancias comunes. Y justamente esto es lo que queremos desde estos talleres que está emprendiendo la Asociación Salto Ángel, tanto para la comunidad de acogida como la población retornada, como la población migrante. Es que nos reconozcamos, no me equivoqué, les quiero hacer énfasis, que nos reconozcamos en el otro desde el respeto para mejorar nuestra convivencia, porque aunque suene carreta, la convivencia, el diálogo, la comunicación es lo que va a construir la armonía para que tanto el venezolano migrante como el colombiano retornado, como hasta la población de acogida, que también se ha sentido vulnerable con este éxodo, todos podamos tener las mismas posibilidades para mejorar nuestra calidad de vida, que al final es el objetivo y el propósito de todos. Ok, ya hablamos de contar historias, bueno, de contar nuestra historia. También hablamos de la comunicación para el diálogo, para la convivencia, ese crear la comunicación desde la empatía, para producir la resiliencia y que todos salgamos victoriosos en este transitar que llamamos migración o retornados o población de acogida. Quiero tomar unas premisas o unos conceptos de esa disciplina en la que me desempeño desde hace 10 años, que es el periodismo, y que me ha hecho acercarme a la vida, a la gente. Y es uno también de los componentes de este taller, la infociudadanía. Pero antes de llegar a ella, vamos a conocer un poquito qué es el periodismo ciudadano y qué es el periodismo comunitario. El periodismo ciudadano es ese periodismo, es esa reportería que se hace para recolectar información que construye la ciudadanía. Ustedes me dirán, ¿y cómo se come eso? ¿Qué es la ciudadanía? La ciudadanía es ese rol que todos y cada uno cumplimos dentro de la sociedad. Y sonará muy teórico y muy alejado de la realidad, pero ¿cómo construimos ciudadanía? Vamos por la calle, nos estamos tomando una gaseosa, ¿dónde lanzamos la botella? Vamos por la calle o llegamos a un lugar, damos los buenos días. Esa es la ciudadanía. Entonces, ¿qué es el periodismo ciudadano? Es ese periodismo formador de ciudadanía, partiendo de la difusión, de la construcción de mensajes desde las realidades de las comunidades. Ahora bien, vamos a ver qué es el periodismo comunitario. El periodismo comunitario está muy alejado de aquel periodismo tradicional, y hago un paréntesis, de aquel periodismo tradicional de medios de comunicación, de emporios de holding, de emporios, donde hay revistas, donde hay periódicos, donde hay radios, cadenas de radio, donde hay cadenas de televisión. Ese periodismo tradicional, alejado de todas las luces, alejado de todos los patrones sociales, alejado un poco de la humanidad. Con esto tampoco quiero ser señaladora o descalificadora de los medios tradicionales, porque todos venimos de allí y nos formamos y pasamos por allí, todos los comunicadores o la mayoría de los comunicadores y periodistas. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? El medio de comunicación o el periodismo comunitario justamente trata de eso, de abordar las problemáticas, las realidades de pequeñas comunidades con factores diferenciales. Por ejemplo, La Guajira. ¿Qué diferencia el departamento de La Guajira de algún otro departamento de Colombia? Específicamente, la etnicidad, la pluriculturalidad, la intraculturalidad, porque tiene 5 pueblos indígenas, de los cuales prevalece el pueblo Wayuu, que además es binacional, es fronterizo, se mueve en una frontera. Entonces tenemos una mixtura de elementos, ¿ok?, que nos hacen que ese periodismo local, que ese periodismo de pequeños grupos, de ese periodismo comunitario, tenga unas características específicas, ¿ok? Ya sabemos que el periodismo comunitario, el periodismo ciudadano es el que crea ciudadanía. Todo el periodismo crea ciudadanía, pero este específicamente está enfocado más en las comunidades en general. El periodismo comunitario sí es más local, es más específico, contiene unos elementos diferenciales, de enfoque diferencial, como les venía hablando. ¿Y qué es la infociudadanía? Si bien es cierto que la infociudadanía toma elementos del periodismo, bien sea por reportería, por la manera de abordar los contenidos o de crear los contenidos, como dice Luis Carlos Díaz, un periodista venezolano, la infociudadanía, un periodista tiene que formarse. El infociudadano
puede ser cualquiera. Puede ser cualquier ciudadano que informe de manera responsable las problemáticas, las realidades, y no hablemos solamente de problemáticas y de realidades, porque también hay escenarios y hay encuentros y hay momentos que también son lindos y que también construyen ciudadanía en esa comunidad o en esa localidad. Ustedes dirán, ¿por qué Ana Carolina me echa toda esta carreta del periodismo, de crear comunicación, de la infociudadanía? Porque somos infociudadanos. Ustedes se están formando en este taller como infociudadanos. Y vamos a echar mano del periodismo, de ese periodismo tradicional, comunitario y ciudadano. Vamos a echar mano de ciertas herramientas. Por ejemplo, en el periodismo sin apellido, el género periodístico bandera es la noticia, y este género tiene unos elementos que son el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde. 5 preguntas muy básicas para responder, para describir una realidad, para describir una problemática y para construir un discurso, bien sea oral, bien sea audiovisual, bien sea impreso, porque este taller no solamente nos va a servir para saber construir un discurso desde la infociudadanía, sino tiene la particularidad de que es desde las redes sociales, ¿ok? ¿Por qué? Porque acá es más fácil acceder a un smartphone, a un teléfono inteligente con algunas aplicaciones, y incluso mucho más acá en La Guajira o en Colombia, donde Facebook o Facebook o Twitter o WhatsApp tienen una característica de que son gratuitos también en las operadoras. Entonces nosotros por ahí podemos construir discursos informativos de infociudadanía, o podemos practicar nuestra infociudadanía. ¿Qué vamos a echar mano del periodismo tradicional? Estos 5 elementos de la noticia: qué, quién, cómo, cuándo, dónde. ¿Qué es el qué? Lo que ocurre, el hecho. El quién, los protagonistas, a quién le ocurre, quiénes son los involucrados. El dónde, el lugar. Sí, Riohacha, La Guajira, Colombia, pero más allá de Riohacha, La Guajira, Colombia, que es algo como muy notarial, como muy de dirección, ¿cómo es? Es una ciudad caribeña, con un mar de frente, ¿ok? Es toda esa descripción de contexto. El cuándo puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, mañana, tarde, noche. La temporalidad es muy importante, porque la temporalidad es lo que también le va a dar vigencia y credibilidad a nuestro relato, a nuestra denuncia o a lo que queremos informar. Y el cómo es cómo relatamos, la manera de cómo detallamos, cómo narramos, cómo describimos esos hechos. Vamos a hacer un ejemplo bien práctico de cómo podemos construir un relato informativo desde esa esquina de la infociudadanía o desde nuestro rol como infociudadanos para informar un hecho. Según el último reporte de Migración Colombia emitido en diciembre de 2019, en territorio colombiano hay 1.771.237 venezolanos. Estos ingresaron a los distintos departamentos de Colombia desde este registro abarca desde julio 2017 hasta diciembre 2019. ¿Ok? Vamos a hacer un análisis de este pequeño ejemplo. El qué, ¿quiénes son? El qué, el movimiento migratorio, ¿ok? ¿Desde cuándo comenzó? El quién, los migrantes. Pero en el quién también entra una fuente, que es la institución Migración Colombia, ¿ok? El cuándo, ya lo contextualizamos, desde julio 2017 hasta diciembre 2019, que contempla este registro o este reporte. El dónde, Estado colombiano, territorio colombiano en sus 32 departamentos. El cómo entraron, por las distintas vías, aunque no lo dije en el relato, pero cómo entraron, básicamente sellando su pasaporte o regularizándose en las distintas vías de regularización que ha desglosado o ha desarrollado Migración Colombia. Ya construimos ese relato informativo de cuántos migrantes hay en Colombia, desde cuándo, cómo entraron y por qué están acá. Además de esto, tenemos una fuente, es algo importante.
para construir un relato con credibilidad y con seriedad y con responsabilidad, el manejo de las fuentes. Otro ejemplo que les quiero poner para que vamos familiarizándonos en eso de cómo contrastar las fuentes, a quienes vamos a entrevistar y cómo vamos a construir responsablemente ese relato informativo, es justamente la fuente. El ejemplo, estamos en Riohacha, en el barrio José Antonio Galán. Hay un bote de agua desde hace 3 días que ya el agua está emposada en la carretera, no hay paso vehicular, ya hay zancudos, ya tampoco llega el agua a las calles. No ha habido alguna respuesta de alguna entidad gubernamental o departamental o distrital. Y bueno, ¿a quiénes vamos a entrevistar? Si ya tenemos el qué, que es el problema, que es el bote de agua y todo lo que desencadena, el cuándo, que es desde hace 3 días, el dónde, que es el lugar, barrio José Antonio Galán, Riohacha, La Guajira, Colombia. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a humanizar ese qué. ¿Y qué lo humaniza? El testimonio de los afectados, de la gente. ¿A quiénes vamos a entrevistar? ¿Quiénes van a ser nuestra fuente? La persona, hombre, mujer, que se quedó sin agua en su casa, que ya no tiene agua en la casa. El vecino o la vecina a quien no puede salir de su casa porque el agua le llega hasta el portón de la entrada. También tenemos que ver la otra cara de la moneda. ¿Quiénes son los responsables de reparar o de solventar esa situación? La Secretaría Departamental o Distrital de Agua, no sé. Vamos a ASA, puede ser también. Bueno, vamos a buscar todas estas voces y las contrastamos. ¿Para qué? Para que estas fuentes nos den una visión y nos den un testimonio y un acercamiento a esa realidad más completo. Que escuchemos todas las voces. Como Infociudadanos, una parte del respeto es esa. Respeto por la audiencia y respeto por quienes están involucrados. Es escuchar todas las voces. Debemos de ser nosotros medios y canales para que todas las voces se amplifiquen, se expandan y sean escuchadas. Este relato no solamente puede ser escrito, puede ser oral o audiovisual, pero también necesita llevar un registro gráfico, ¿verdad? Necesitamos tener algo que nos ilustre ese cuento que nosotros estamos echando, esa denuncia que nosotros estamos haciendo. Y hay algo que a mí siempre me gusta, esto me lo enseñó un compañero fotoreportero allá en Maracaibo, que mientras dábamos un taller a unos niños, un taller que se llamaba Periodistas por un Día, él les explicaba a los niños que para hacer fotografía periodística o fotografía informativa, no la fotografía de torta ni de cumpleaños ni de la selfie, era algo muy básico, que la fotografía es composición, partía de ahí, que la fotografía es composición. ¿Y cómo podemos componer una fotografía básica, sencilla, práctica, desde nuestros, por ejemplo, desde la cámara de nuestro celular? Tenemos que hacer esto. ¿Qué es esto? Esto es un encuadre. Este es el visor de la cámara, este es el cuadrito donde va a salir una foto. Esta es la foto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? En este encuadre, ¿qué elementos vamos a componer? ¿Qué vamos a meter en este encuadre? Eso es lo que básicamente es la fotografía. Nosotros, cuando podemos tener un teléfono, por ejemplo, nosotros estamos viendo en esta parte de la pantalla esa imagen o ese espacio de la realidad que queremos ver, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos cuadrando de acuerdo a nuestra intención informativa qué es lo que va dentro de ese cuadro que sea cónsono con el relato informativo que estamos contando en cualquier plataforma. Ya vimos o ya sabemos que del periodismo tradicional tomamos 5 preguntas básicas para construir un relato informativo, ¿cierto? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Ya sabemos que tenemos que contrastar y que tenemos que entrevistar a las fuentes y que contrastar o ser escenario para esa pluralidad de voces. Eso es parte de la responsabilidad, parte de la ética, igual que la fotografía. También tenemos que saber qué vamos a incluir en ese encuadre, que es la foto. Y qué es lo que nos va a pautar, qué es lo que sí, qué es lo que no, qué es lo que debo y qué es lo que no debo publicar o mostrar. La ética. Como veníamos hablando en ese primer ejercicio de quién soy, de dónde vengo, dónde estoy y cuáles son mis sueños, el respeto y la ética es algo fundamental, porque no es ese canon o esa norma social que nos impone la tradición, que nos impone la religión, que nos impone la familia, no. ¿Qué es la ética? Y Javier Darío Restrepo, un periodista destacado colombiano,
él hizo su consultorio ético con apoyo de la Fundación Gabo, justamente para encaminar este periodismo y hacerlo lo más humano posible desde la ética. Y me permito leer unas premisas que él, justamente antes de fallecer el año pasado, en un webinar o en una conferencia a través de la web que hizo desde la Fundación Gabo, hizo unas acotaciones muy puntuales de lo que era la ética y muy clara, y sin irnos por las ramas. Para Javier Darío Restrepo, en el caso de qué es lo que nos compete, que son los medios digitales y en este caso las nuevas maneras de comunicar a través de lo digital, la ética es la misma, no cambia, ¿ok? En los medios tradicionales, en los medios digitales, la ética es la misma. ¿Y para quién se hace la información? Por ejemplo, él se hacía esta interrogante: ¿para quién se hace la información en internet? ¿Y para qué se hace? Esas dos preguntas nos las tenemos que hacer, que formular en ese momento que ya tenemos todos los elementos para construir el relato. ¿Para quién hago la información? ¿Y para qué la hago? ¿Cuál es nuestra intención? Otro punto que él acotaba era el respeto por el receptor. El respeto por esa persona que nos va a escuchar, que nos va a mirar, que nos va a leer. Otra premisa que me pareció súper importante: nadie es inocente y nadie es culpable. Dar los elementos del conflicto, dar los elementos de la realidad. Lo que les quería decir, en ese bote de agua en el José Antonio Galán, por ejemplo, o siguiendo el ejemplo, que ASA, o no digo ASA para no comprometernos, pero la institución que se encarga de reparar o de velar por ese servicio de agua público, ¿por qué no llegó esta institución que se encarga de velar o de corregir o de reparar estos problemas de agua distritales o públicos? No hagamos juicios de valor. Por eso es importante recurrir a la fuente. Vamos a escuchar, porque tenemos que escuchar quién es el responsable de esto y por qué no se ha solucionado o no se ha habido un acercamiento a esta realidad. Demos los elementos del conflicto, démosle participación a todas las voces, sin ser justiciero, sin hacer juicios de valor y sin calificar a nadie de inocente, de culpable, de víctima, de victimario. Y esta es la premisa de Javier de Restrepo, que creo que engloba lo que es la ética tanto para el ejercicio periodístico como para la infociudadanía, como para la vida en general. La ética es el juicio personal sobre sus propias acciones. Entonces, cada uno de nosotros, está en cada uno de nosotros saber qué es lo sano y qué es lo no sano para mí, para mi prójimo, para mi comunidad. Y bueno, como es una también de las premisas de esta campaña tan bonita que lleva la asociación Salto Ángel para disminuir y erradicar, que es el ideal, la xenofobia y de la aporofobia. Tú puedes más y tú puedes ser más, siempre desde el buen trato, desde la empatía y sobre todo desde el respeto. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá y bueno, te vuelvo a recordar, tú puedes ser más.